CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea. Es martes 6 de diciembre de 2011. Gracias a nuestros cibernautas que están con nosotros a través de la prensagráfica.com y también a nuestros televidentes que nos acompañan a las 9 de la noche en Canal 25 y 95 en cable de Tigo. Pueden enviar sus comentarios. La propuesta del Ejecutivo sobre un paquete de reformas fiscales ha sido intensa en las últimas 2 semanas, al punto que las acusaciones, además de técnicas, han incluido fuertes señalamientos de descalificación. El pasado viernes, en cadena de radio y televisión, el presidente de la República acusó a la principal gremial de empresarios del país de mentir alrededor de la iniciativa que él ha presentado. Dijo, y leo entre comillas, es absolutamente mentira lo que dice la ANEP. Eso fue parte del discurso que pronunció el pasado viernes. En la Asamblea Legislativa hay una experiencia sobre medidas de ese tipo, como es el caso de Brasil, que veremos más adelante. Es un caso muy particular que tiene que ver con una propuesta de disminución de impuestos en algunos rubros muy particulares. Pero bueno, hay mucho de qué hablar. Nos acompaña esta mañana en nuestros estudios Jorge Dabú. Él es el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Ingeniero, bienvenido, un gusto. William, un gusto como siempre acompañarte en tu programa. Bueno, Jorge, hemos visto todas estas controversias. Decíamos al principio, la parte técnica también ha pasado a la descalificación. Son acusaciones a veces subidas de tono, a veces poco se escucha de los argumentos técnicos y es más la parte de la descalificación. Lo pudimos escuchar incluso de la boca del presidente de la República el pasado viernes. Ha dicho que la ANEP ha mentido. A ver si vamos por partes. ¿Quién está mintiendo en medio de esto? Bueno, como esta es una discusión técnica, que el gobierno la quiere descalificar con un discurso político, lo mejor es que la gente se informe correctamente sin creerle al presidente y creernos a nosotros. Pero yo te voy a dar las pruebas contundentes de que el presidente en su cadena dijo cosas que no son ciertas, que probablemente a él se las dieron para que las dijera, pero que el ministro ha mentido y ha mentido varias veces. Te digo en qué temas estamos hablando. Primero, el presidente dijo que esta ley iba a afectar a los que ganen arriba de $2 millones. Mentira. El artículo 41 de su ley habla claramente que son todas las empresas las que van a pagar la renta. Todas, desde la más chiquita hasta la más grande. Dijo el ministro, por ejemplo, ayer que no era cierto lo de Casa Presidencial, el gasto de 139 millones que habíamos dicho. Ahí está en la página web del Ministerio de Hacienda, www.mh.gov.sb. Ahí pueden ustedes encontrar los datos de los que estamos hablando. También se dijo que no iba a afectar a la clase media. Tampoco es cierto, porque la forma en la que está estructurada le va a pegar de frente a aquellas pequeñas empresas, aquellas empresas de 2, 3, 4 personas, aquellas empresas familiares que al final del año probablemente toda la ganancia ha sido repartida como salarios y al final del año en la empresa queda una rentabilidad pequeña. ¿Por qué? Porque han metido 2 nuevos impuestos, que esa es la cuarta mentira. Estos 2 nuevos impuestos son a los dividendos y un impuesto que tiene que pagar las empresas, aunque pierdan, así como se escucha, que parece absurdo. Las empresas que pierdan, ellos asumen que el que está perdiendo se está robando el dinero y por lo tanto usted va a tener que pagar un impuesto del 1% de su venta mensual, independientemente de que usted pierda o de que usted gane. Entonces, este tipo de leyes lo que va a hacer es pegarle durísimo a las clases medias y le va a pegar durísimo al empleo y le va a pegar durísimo a la inversión. Ayer, ingeniero, escuchábamos a la diputada Lorena Peña del FMLN y decía que, bueno, que estaban haciendo que incluso en ese punto no coincidía con la propuesta del Ejecutivo, decían, y es en la parte que tiene que ver con aumentar la renta, no eliminar la renta, sino aumentar la renta en la franja que va de los $2.079 hasta los $5.000, y que eso era una forma de proteger a la clase media. Sí, lo que pasa es que esta ley tiene 2 partes.
la de las personas naturales y la de las empresas. Ellos lo único que están poniendo en la cámara, en el video y en el discurso es la de las personas. Y ahí es cierto, ahí sí a las personas les hacen una pequeña reducción. Pero lo que no le han contado a la gente es que van a pegar el golpe fuerte a todas las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque creen en una forma de pensar equivocada que las empresas no están conformadas por personas. Cuando ellos dicen le vamos a pegar a las empresas, creen que son las máquinas, los muebles, los edificios y esos son los que van a pagar. No, las empresas son 3 personas. El dueño de la empresa, que si no le alcanza cierra su negocio o no emplea. El empleado, que es la clase media que le puede pegar también, o el consumidor. Esas son las personas que conforman una empresa. Entonces, cuando ellos en su mente dicen, no vamos a afectar a la clase media porque aquí le estamos quitando, no se dan cuenta que les están pegando la puñalada por la espalda en esa propuesta. Ahora, yo creo que es importante cómo bajar un poco toda esta discusión técnica e incluso política a la parte de ejemplos concretos. No sé si usted nos podría ejemplificar en el caso de la micro o la mediana empresa. Un caso que se pudiera trasladar a la realidad, por ejemplo, de un negocio. Te voy a dar un ejemplo bien práctico. Supongamos una empresa que gana $100,000 o vende $100,000 en todo el año. Esa es una micro o pequeña empresa. $100,000 vendió todo el año. En ese año, cada mes, él tuvo que pagarle al gobierno por adelantado el 1% sobre su venta. Es decir, que ese al final del año ya le pagó por adelantado al gobierno $1,000. Supongamos que esa empresa al final del año, de esos $100,000, terminó ganando, pongamos un ejemplo, $3,000 o $4,000, que pasa muy a menudo. Cuando tú le sacas el 25% a eso, te da menos probablemente de los $1,000 de impuestos que ya le pagaste por adelantado al gobierno. Ya le pagaste por adelantado porque se lo has venido pagando todos los meses. Y el gobierno te dice, usted me va a pagar al final lo que sea mayor, o la renta o el impuesto. Quiere decir que puede llegar a ser más del 30% de renta que nos han dicho. Puede llegar a ser el 35 o el 40, porque eso va a depender de cuánto gana esa pequeña empresa al final. Pero te pongo otro ejemplo. A ver, quizás lo interrumpimos porque vamos a la pausa. Okay. Y nos deja el otro ejemplo para más adelante. Creo que es importante porque eso nos ayuda a entender de mejor manera cómo es que esto se podría aplicar y cuál es el impacto directo. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, está con nosotros en nuestros estudios Jorge Dabú, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Perdón, lo interrumpí entonces en el segmento pasado porque nos colocó un ejemplo. Ahora me decía usted, hay otro ejemplo de cómo esto va a impactar a las pequeñas o medianas empresas. A ver. ¿Cómo no? A ver, hay muchas pequeñas empresas, microempresas que son el esposo, la esposa y tal vez algún familiar o 2 personas más. Estoy hablando de las empresas más pequeñas. Esas empresas, ¿cómo funcionan? Mes a mes, la ganancia que esa empresa tiene se reparte como salario
para el señor, para la señora, para el vendedor y para el que produce, 4 personas probablemente. Ese es básicamente, la empresa sirve para pasar el agua, como dicen, para ir saliendo coyol quebrado, coyol comido, como decimos en El Salvador. Ok, ¿qué sucede con esa empresa cuando hace su cierre de fin de año? Esa empresa, a fin de año, probablemente va a ganar una tontera o nada, $500, $1,000, lo que sea. ¿Qué le va a pasar a esa empresa? Como ya pagó por adelantado el 1%, ese 1% le va a caer como su impuesto final, pero no termina ahí la cosa. Vienen y además el pago a cuenta, que para que la gente lo entienda, el pago a cuenta es que cada mes, cada empresa tiene que pagarle al gobierno también por adelantado el 1.5 de lo que vende. Y hoy se lo han subido 33% más al 2%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa empresita ya no va a tener ni para pagarse el salario en el mes a mes, porque le tiene que estar financiando con su dinero y con su liquidez el gasto del gobierno. Entonces esa pequeña empresa no solo no va a poder pagarse sus salarios, sino que cuando se termine el año va a tener que pagar un impuesto que no va a poder pagar porque no tiene cómo pagarlo. Se convierte en un impuesto confiscatorio y le va a pegar más duro a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas. Entonces ese es un tema bien importante. Pero, y quizás lo dejamos para el siguiente periodo, pero lo importante es que el problema de El Salvador no se llama cómo poner un impuesto para la renta, sino cómo reducimos el gasto excesivo y el despilfarro que tiene el gobierno. Ahora, a eso quería llegar un poco, por dónde entonces caminar sobre esto, porque hay un ejemplo muy concreto, Jorge, que está ocurriendo y vamos a leer algunos detalles de lo que ha hecho, por ejemplo, el gobierno de Brasil, que justamente lo que ha hecho es bajar impuestos en algunos rubros específicos. Pero antes de llegar a eso, ¿por dónde, o sea, cuáles son las medidas iniciales que deberían de adoptarse entonces? Porque estamos claros, ¿no?, que el gobierno estaría requiriendo más recursos, hay más presión de demanda social, por ejemplo, el tema de educación, salud, vivienda, eso va incrementando cada año, eso, digamos que hay un crecimiento, algunos dicen, no sé si es como vegetativo el término que califican, que es normal el crecimiento que ocurre cada año. Entonces, ¿por dónde entrarle? ¿Cuáles deberían ser las primeras medidas? A ver, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que la gente quiere? La gente en realidad no quiere más gasto. Lo que la gente quiere es mejor educación, mejor salud, mejor seguridad y mejores oportunidades. Si eso se hace con más dinero o con menos dinero, al final a la gente la tiene un poco sin cuidado. El problema es que no estamos dándole nada de eso a la población y sí le estamos quitando al país un montón de recursos. Y es ahí donde está el grave problema. Y te pongo 3 ejemplos puntuales. Este gobierno ha subido 20% su presupuesto en seguridad, 20% más de policías, 8.500 soldados en la calle y tenemos 34% más de muertos. Ya pasamos en la tabla de los 4.000 muertos, ya lo pasamos. En educación tenemos niños estudiando con zapatos que no les queda y con educación que no les sirve. Esa es la realidad de ese gasto. Eso es lo que estamos teniendo ahorita. Estamos gastando más que nunca en darle algo que quede bien. Si tuviéramos millones de dólares que nos sobran, podemos hacerlo, pero ¿de qué le sirve a un niño tener zapatos si no tiene maestros, si no tiene escuela y si no tiene educación para salir adelante en la vida? Habría que apostarle a la calidad en educación. A la calidad, a la infraestructura, que tengan un buen maestro. ¿Para qué le piden un uniforme a los niños? Porque no pueden llegar de cualquier forma a estudiar. Pero ese es el segundo ejemplo. Y el tercero es en el tema de medicamentos. Se supone que hay una nueva gran red de salud. Y estábamos viendo el día de ayer, estaba leyendo yo en la página web de don Neto Rivas Galón. ¿Cuántas camas cuesta un semáforo? Ese era el título. Están las señoras acostadas en el hospital, en el suelo. Están los niños en el Bloom sin medicinas y hay un nuevo semáforo enfrente a Casa Presidencial. ¿Es eso el tipo de cosas que queremos hacer con el gasto corriente del país? Por supuesto que no. Y ese es el gran tema, ese es el gran meollo del asunto. Este no es un tema de más recursos, es un tema de mejor gobierno. Dejo plantear la interrogante para el próximo segmento. ¿Ustedes no ven a este gobierno caminando por el tema de austeridad, por el tema de la transparencia? Dejo plantear la interrogante. Vamos a una pausa y volvemos.
¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, dejaba planteada una interrogante puntual sobre esto, entonces, Jorge, para que continuemos en la reflexión. Entonces, ¿no ven entonces, le decía, a este gobierno caminando por el tema de la austeridad en una circunstancia especial de crisis de la economía? Mira, para que la gente se ilustre un poquito, en la historia de El Salvador, desde que somos país, jamás un gobierno ha tenido los recursos que ha tenido este gobierno. 3.200 millones de dólares en impuestos y 2.500 millones de dólares en préstamos. Y aún así, no les alcanza el dinero para hacer ¿qué? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? ¿Qué resultados está teniendo el país? ¿Qué crecimiento económico tenemos? ¿Qué seguridad estamos disfrutando? ¿Cuántas atenciones de salud y de educación tenemos? Ese es el gran tema, ese es el gran problema. Pero por si eso no fuera poco, este año que viene, 240 millones de dólares más en gasto corriente. Es decir, que si ya veníamos despilfarrando, hoy este año para graduarse, 240 millones de dólares más en gasto. ¿Y qué es lo que dicen? Deme más. Y hoy estábamos en una entrevista y poníamos un ejemplo bien interesante. Esto es como que en la familia, estamos en la casa, y un hermano, dos hermanos, uno trabaja, y ese hermano que trabaja le lleva al otro hermano y le dice, mira, administra vos, aquí está el dinero para que mi abuelita esté bien y para que los niños chiquitos coman y vayan a la escuela. Pero el hermano, en lugar de darle de comer a la abuelita y a los niños y tener bien la casa, se compra carro, viaja, se viste bien y gasta todo el dinero. Y le dice al hermano que trabaja, mira, anda a trabajar más porque yo necesito más recursos. Oíme, pero la abuelita está mal y los niños no comen y la escuela no están yendo. ¿Y vos cómo estás despilfarrando el dinero? Eso no importa. Me trae más dinero porque yo necesito más dinero. Y eso es lo que está pasando en El Salvador. Como la figura de papá gobierno, digamos, en una familia. Exactamente. Eso es lo que está sucediendo. Que debería ser un buen administrador, con mucha eficiencia en los recursos. Transparente. Esa es una palabra que ya se les olvidó. Transparencia es un tema indispensable que no estamos viendo. Ahora, Jorge, cuando hay planteamientos que tienen que ver directamente con el sector empresarial y se dice, porque hay un discurso que puede sonar populista, lo que se quiera llamarle, pero hay un discurso que de alguna manera no deja de calar dentro de la sociedad, de que cuando se dice que paguen más los que más tienen, y a eso se recurre en muchas oportunidades cuando se debate sobre estos temas, que paguen más los que más tienen. ¿En este país están pagando más los que más tienen? Efectivamente, y te agradezco la pregunta porque lo que decíamos al principio, el gobierno no quiere discutir técnicamente. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Trata de descalificar a los que estamos diciéndoles la verdad, porque la verdad no les gusta. Y les trata de descalificar diciendo, estos están defendiendo intereses, estos son de un partido, estos no quieren pagar, no son solidarios. ¿Por qué no discutimos enfrente de la gente la realidad de las cosas? ¿Por qué no le mostramos a la gente los números? Y yo sí te los voy a dar. El 9% de las empresas de este país, el 9%, pagan el 89% de los impuestos de la renta que pagan las empresas. El 9%. O sea, 2.318 empresas. Y las personas naturales, 27.092 personas, que son el 11% de las personas naturales,
pagan el 68%. Y la solidaridad no sería que si somos 6 millones de salvadoreños y 2.5 millones de personas económicamente activas, no sería correcto que en lugar de que paguen estos pocos, pagáramos todos un poco. ¿No te parece que eso sería de verdad la lógica? El gobierno no quiere discutir con seriedad el tema fiscal porque sabe que la discusión la pierde. Esa es la verdad de las cosas. Y entonces se van al tema político, se van a la discusión, a la descalificación política, porque no quieren discutir técnicamente lo que en realidad está sucediendo en el país. A ver, pero entonces, la primera medida sería, entonces... Austeridad. 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 Te doy un ejemplo bien puntual, porque me van a decir, bueno, ¿y con eso cómo vamos a resolver el problema? Todo lo que está haciendo el gobierno ahorita, toda la ley que va a generar desempleo, que va a generar falta de inversión y que va a generar más incremento en el costo de la vida, todo eso le va a recoger al gobierno 150 millones de dólares. 150 millones de dólares en un año. Y el gasto para este año que viene lo han incrementado en 240. Si se quedaran con el gasto con el que ya despilfarraron un montón de dinero del 2011, si se quedan con ese, todavía recogen los 150 que quieren recoger y le sobran 90 millones de dólares más. O sea que esto, me repito por tercera vez y espero no aburrir a la gente, esto no es un tema de más recursos, este es un tema de hacer bien las cosas, de darle cuentas a la gente y de ser eficientes. Ahora, finalmente, ¿cuál es el dato que ustedes tienen de incremento de plazas en el Ejecutivo desde que llegó este gobierno? Porque ha habido dos cifras por ahí que hemos escuchado, una del presidente y otra que estaban manejando ustedes, pero ¿cuál es la cifra entonces? El presidente habla de 20,000, nosotros de 27,000, nosotros estamos hablando desde el 2009. El presidente también metió un montón de gente al final, como 5,000 personas o algo así, porque estaba también en su gobierno que fue populista, igual que el del gobierno del presidente Funes, pero el presidente ha metido 20,000 personas más. Eso le cuesta a la población 240 millones de dólares al año. Y yo le pregunto a los amigos que nos están escuchando, con esos 240 millones de dólares más, con esas 20,000 plazas de gobierno más, ¿a usted le está dando más seguridad, más educación o más salud? Absolutamente no. Son plazas. Bueno, ustedes recordarán cómo en la Asamblea Legislativa hay todavía 500 asesores que valen 5 millones de dólares que nadie sabe quién son. Nadie dijo de quién eran. Nadie aclaró. Ustedes han visto un diputado que salió hace menos de un mes que había cobrado 15,000 dólares para irse de viaje y después no se fue de viaje. ¿Es eso lo que estamos financiando los salvadoreños? ¿Es eso lo que estamos trabajando los salvadoreños para pagar ese tipo de despilfarros? Yo creo que no. Ahora, ¿ustedes no ven que haya ninguna justificación técnica entonces para que se incremente el número de plazas en el Ejecutivo o los salarios? Porque bueno, leímos en algún momento, lo publicamos en la prensa gráfica, que habían cerca, si no me recuerdo el dato exacto, eran cerca de 3,000 plazas las que se crearon dentro de ese grupo, como 3,000 plazas con salarios de $1,000 o más mensuales. Sí, es que mira, el tema es, tú podés llevarle a la gente salud, educación o seguridad de forma eficiente o de forma ineficiente. Es decir, que si tú tienes que meter 27,000 empleados para darle mejor salud, educación y seguridad, uno lo pudiera evaluar de otra forma. Pero si tú los metes para no darle nada de eso a la población, eso es un gasto ineficiente. ¿Cómo va a funcionar una empresa? Es como que y vuelvo al ejemplo de la empresa pequeña de la familia. Sí, claro. Una familia que está el papá, la mamá y 2 personas más laborando. Ellos son los que trabajan. Y se sabe que a partir de ahora vamos a poner un contador, un vendedor, un portero, uno de seguridad y una persona que nos esté trayendo el café. Y entonces como yo tengo que pagar todo eso, en lugar de vender el pan dulce a 25 centavos, lo voy a vender a $2. Entonces me voy a ir a la calle a vender el pan dulce de $2 para pagar toda la cosa. Y entonces, ¿qué te encontrás? Que no puedes vender el pan dulce y quebrás. Si el gobierno fuera una empresa, estaría quebrada. Si el gobierno fuera una empresa, no tuviera créditos en el banco. Si el gobierno fuera una empresa, habría tenido que despedir a un montón de gente. Sabemos, y lo pongo y lo rectifico por si lo pones consignado, y sabemos que no es una empresa, pero sabemos que los recursos de la población deben ser utilizados transparentemente y eficientemente. Y en eso es peor
que una empresa. Tiene que darle más cuentas porque al final una empresa es privada, Claro. pero el Estado es público y el dinero que está ahí es de todos los salvadoreños y por lo tanto la responsabilidad de ellos es más grande que la de una empresa de dar cuenta de lo que hace y de lo que tiene. De acuerdo, vamos a leer al regreso algunas medidas que se han tomado, por ejemplo, el gobierno de Brasil, que tiene que ver con disminución de impuestos en lugar de aumentar. Y me gustaría que habláramos un poco de esa experiencia. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. A ver, quiero entretenerme un poco en la lectura de unos párrafos de la información que hemos conocido de Brasil. Jorge, por ejemplo, dice el ministro de Economía Guido Montega, apostó por la heterodoxia fiscal. Anunció la reducción del tributo al crédito y a la compra de electrodomésticos. Brasil decidió, dice, adoptar una serie de medidas para resguardar a su economía de una posible crisis global, lo que incluye rebajas de impuestos e iniciativas para reducir el costo del financiamiento. Dijo el jueves el ministro Mantega, la economía más grande de América Latina reacciona así ante las primeras señales de desaceleración. Por ejemplo, hablan ahí que para una heladera, dice, la tasa pasó de 15% a 5%, disminuyó. Para el lavarropas de 20% se pasó a 10% y en otros casos cayó a 0%. Y el gobierno también prorrogó, dice, por un año más la tasa cero de las alicuotas sobre los productos panificados, que el 31 de diciembre iban a pasar al 9,25%. A ver, hay otras medidas ahí, pero en concreto lo que estamos viendo es, a diferencia de lo que está pasando en Italia y en otros países, lo que estamos viendo acá es una disminución de impuestos. Contrario a lo que tenemos en El Salvador. Voy a tratar de explicárselo a la gente lo más claro que yo pueda. El dinero de un país puede estar en dos manos, de la población o del gobierno, porque no hay más gente que la población y el gobierno, y dentro de la población estamos los empleados, los empleadores, etcétera, etcétera. Cuando el dinero está en manos del gobierno, lo gastan y lo despilfarran. Cuando está en manos de la población, lo invierten, lo recirculan y generan empleo. Ya hasta la saciedad hemos dicho, lo han dicho los comunistas, lo han dicho los socialistas, lo han dicho los capitalistas, todos han dicho, los que generan empleo son los empresarios, no son los gobiernos. Si los que generan empleo son los empresarios y son parte de la población, cuando ellos hacen esto, que es lo mejor que pueden hacer, y creo que debemos estar analizando Brasil no solo hoy, sino que dentro de 6 meses y un año para que veas cómo les va a funcionar, cuando tú le dejas el dinero a la población, permitas que se desarrolle la economía. Ahí viene el trabajo, ahí viene la inversión, ahí viene el empleo. Pero cuando tú le sacas sangre a la población para que el papá Estado diga yo doy, yo pongo, yo quito, yo subo, yo bajo, ¿qué es lo que terminamos teniendo? Despilfarro, ineficiencia y gasto improductivo. Y esa es quizás la forma más clara y los brasileños ya entendieron lo que aquí todavía no hemos entendido. ¿Usted cree que a la vuelta de un año efectivamente estaremos viendo en el caso de Brasil esos resultados? Te lo garantizo que en esas áreas donde lo están haciendo hay que monitorearlo, hay que tomarle una foto a Brasil hoy y una foto a Brasil en un año y te vas a dar cuenta que los resultados que han tenido, y no solo eso, en el tema de recaudación, porque cuando se simplifica la recaudación fiscal, cuando se simplifican las tasas, cuando se hace más fácil, la gente tributa con mayor deseo.
con mayor prontitud. Y eso es lo que ha sucedido en todos los países. Irlanda bajó sus impuestos promedio del 40 y pico % al 10%. Me vas a decir, están locos. Pasaron de recoger 4 billones a recoger 12 billones de dólares en impuestos. ¿Y cómo es posible esto? Claro, porque entonces el negocio es ser formal, el negocio es invertir, el negocio es producir, el negocio es estar todo en orden. Y lo que el gobierno está haciendo aquí es motivando a que la gente no se formalice, sino que se vaya a la informalidad. Pero bueno, este gobierno ha estado viendo con mucha insistencia hacia Brasil, tomando como referencia a Brasil. El mismo presidente de la República se comparaba durante la campaña o pretendía compararse un poco a Obama, en el caso de Brasil también a Ignacio Lula da Silva. Es decir, ¿será entonces que el gobierno debería verse un poco reflejado en lo que está haciendo Brasil en ese sentido? Mira, yo creo que si te vas a comparar con un país, debe ser consecuente con el país completo. Cuando fue con el tema de seguridad, se fue a comparar a Colombia, pero se fue y no se comparó a toda la estabilidad de Colombia, sino que fue a agarrar solo el puchito del impuesto de seguridad. Se va con Brasil y mientras le convenga está con Brasil y cuando no le conviene no voltea a ver a Brasil. Entonces, ¿qué es lo que tenés al final? Que no hay realmente una visión estratégica de para dónde vamos y cómo vamos a resolver los problemas, sino que estamos improvisando en el camino. Ahora, ¿cuáles son no sé, para que haya más dinero circulante en una economía, por dónde dan los pasos? Ya en el caso salvadoreño, ¿qué hacer? Bueno, tenemos el caso de Navidad que es particular porque, bueno, hay aguinaldo y todo eso, entonces, pero se nota, o sea, cuando la gente tiene dinero en sus manos, se nota que hay más circulante porque también aumenta las ventas y hay ahí un círculo. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué hacer como para mantener ese dinamismo o para que la gente pueda tener más dinero en su bolsa y también pueda decir, entonces, bueno, tengo dinero, puedo ahorrar un poco y también gastar? Bueno, eso es tan claro como que 1 y 1 es 2. Para que la población tenga más dinero, el gobierno tiene que tener menos. Para que la población pueda invertir, el gobierno tiene que dejar de gastar. Para que la población pueda generar empleo, el gobierno tiene que dejar de generarlo él, porque eso se llama burocracia y el otro se llama empleo productivo. Eso es así de fácil. La respuesta es así de sencilla. De acuerdo, vamos a otra pausa, regresamos con más. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Jorge, debo entender que han sido invitados a la Asamblea Legislativa o no. Ayer estuvo el ministro de Hacienda, don Carlos Cáceres, dando explicaciones. Debo entender que también les han invitado a ustedes. Efectivamente, William, nosotros mandamos una solicitud a la Comisión de Hacienda para que nos dieran un espacio y poderles explicar un poco lo que he estado tratando de compartir con tu audiencia este día. Yo creo que es importante, esto ha pasado bien arrebatado. El gobierno nos habló a nosotros, por ejemplo, un viernes para decirnos, miren, mañana, el lunes a las 11 de la mañana hay una reunión. Llegamos el lunes a la reunión y nos dicen, miren, esto va y se va mañana para la asamblea. O sea, sin agua va, ni tiempo de discutir ni de analizar nada. Hemos puesto nosotros a técnicos a analizar esta ley casi que 12 horas diarias por varios días.
y hemos detectado varias cosas como las que te he estado mencionando. Eso, probablemente los diputados que los han agarrado también como guacalada de agua fría, no han tenido el tiempo de verlo. A mí me alegró escuchar, ver muchos diputados que de entrada dijeron, miren, espérense, esto nos parece que no es lo correcto. Esperamos que se mantengan así, porque nosotros vamos a tomar bien en serio ver qué diputados van a votar por esto, para que después ellos sean los responsables de lo que pase en la economía del país, porque no se vale que después, cuando tenemos problemas económicos, vuelve el gobierno a arremeter que somos nosotros los responsables. Hoy vamos a llevar cuenta definitiva, clara, precisa, de qué es lo que están votando los diputados, para recordarle a la gente, mire, este partido votó, este partido votó, este partido no votó, este partido no votó. Que la gente sepa quiénes les están arruinando la vida y quiénes están diciendo la verdad. Así y eso que no es una amenaza, no, en absoluto. ¿Se puede asumir como un chantaje? No, de ninguna manera. Si esto es lo que estamos diciendo, es que no, al contrario, el chantaje lo están haciendo culpando al sector privado de todos los males que pasan en el país. Y eso no se vale. Lo que estamos haciendo es defendiéndonos ante eso, explicando a la población quiénes están tomando las decisiones y qué implicaciones tiene. Esto no puede ser ameno. No estamos en posición ni en el deseo ni en la voluntad de hacer eso, pero sí de que se sepa la verdad. Creo que eso es importante. Ahora, pero en esta circunstancia, ¿será que habrá algún diputado, algún partido político que tome el riesgo de aprobar una propuesta como esta, sabiendo que, digo, sobre todo porque vienen elecciones en marzo? Bueno, acuérdate que hay muchas formas de convencer a los diputados. Estamos en un momento político complejo. Sabemos que muchas veces en la Asamblea Legislativa, y esto no es noticia, ahí se negocian un montón de cosas. Ahí se negocian puestos, ahí se negocian cargos, ahí se negocian un montón de intereses, y al final lo que pasa es que se deja en segundo término a la población. Nosotros creemos que los diputados van a ser serios y consecuentes con lo que está viviendo el país y no se van a arriesgar a ese desgaste político de andar chineando ese muerto hasta que lleguen a las elecciones. Yo creo que van a reflexionar, y es por eso que es importante irles a plantear los serios problemas que esto le va a ocasionar a la economía del país y de la clase media principalmente. Bueno, de hecho en algún primer momento había un poco de especulación o preocupación del hecho de que casi fuera de inmediato la aprobación, pero eso se ha detenido, o sea que va a llevar un poco más de tiempo si es que los diputados deciden aprobarlo. Hoy por hoy la propuesta estaría contando únicamente con el respaldo claro, directo y expreso obviamente del FMLN. Es decir, y para eso se necesita mayoría simple. Sí. Bueno, vamos a esperar, porque recuerda tú que la dinámica política evoluciona muy rápido. No sabemos, realmente no sabemos. Nuestra primera oportunidad de diálogo directo va a ser el lunes, que nos han dado la cita correspondiente. Ahí vamos a tratar de plasmar el tema. Y lo que sucede, William, es que ya solo nos quedan prácticamente dos asambleas legislativas, dos reuniones de la Junta de la Asamblea para aprobar o para descartar esto. O sea que lo que vaya a suceder tiene que suceder en los próximos 10, 12 días. Claro. Bueno, este mismo día, Jorge, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, ha publicado un campo pagado. Ellos hablan, por ejemplo, de algunos argumentos que dan en torno a esta propuesta de reforma fiscal. Dicen que la deuda pública pasó del 43 al 56%, que la inversión también se redujo. Hay otros datos ahí que me interesa compartirlos también con ustedes y reflexionarlos, pero me están indicando una pausa. Vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos de estos temas porque tiene que ver con el tema de justamente de empleos o la posibilidad de cierre de empresas. Vamos a una pausa. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero,
porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, les comparto rápido lo que ha dicho Fusades a través de un campo pagado este mismo martes. Decían un aumento del gasto público, un aumento fuerte, dice, el gasto público, exceso de gasto corriente. Hay un cargo alternativo del 1% sobre ingresos brutos que, dice Fusades, va a provocar pérdida de empleos y cierre de empresas con pérdidas o bajas en las utilidades. Ese punto en particular, a lo mejor creo que es importante que lo exploremos más porque es tan grave esto como para que pueda llevar al cierre de empresas o a la pérdida de empleos, o que una empresa, digamos que no cierre, que sería el caso extremo, pero que se vea en obligación de cerrar empleos a estas alturas cuando más se requiere de empleo, Jorge. Mira, no tengo duda, William, que si esos artículos, que son el artículo del 72 al 76 y el 151 de la propuesta de ley, si esos artículos pasan, no tengo duda que van a cerrar empresas y se van a perder fuentes de empleo. Y te lo pongo sencillo. Lo que esos artículos están diciendo son dos cosas principalmente. Empresa pequeña, mediana, grande, la que sea. Si usted no tiene rentabilidad, ese es problema suyo. Usted me va a pagar a mí o el 30% de impuesto de la renta, o peor en algunos casos, ese impuesto que se va pagando por adelantado sobre las ventas netas. Esa es una de las cosas. Y la segunda, le quita la liquidez a las empresas. Te voy a poner un ejemplo porque la gente a veces cuando dicen el 1.5, el 2 puede decir, bueno, pero eso no es mucho. Sí, claro. Puede pensar la gente. Una empresita que venda $10,000 al mes, por ponerte un ejemplo. Esas son sus ventas. No te estoy diciendo las ganancias, estoy diciendo las ventas. El 1% son $100. ¿Ya? Esa empresita que vende 10,000 tiene que estar pagando $100 de impuesto al mes. Un pago a cuenta. Eso es lo que está pagando por uno de los impuestos. Claro. Pero él tiene que pagar un abono a su renta, que sube hoy del 1.5 al 2, o sea que va a pagar $200 más de impuesto. ¿Qué quiere decir? Que esa empresita va a tener que estarle dando al gobierno esos $200 o $300, dependiendo de lo que venda, $200 o $300, se los va a tener que estar dando mensualmente. ¿Qué pasa entonces? Que le quitas toda la liquidez a la empresa, porque las empresas hoy no todas venden al contado, no a todas les pagan el mismo día, les van pagando, entonces le vas a quitar liquidez. ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo no tengo liquidez, yo no puedo comprar materias primas, yo no puedo pagar salarios, yo no puedo contratar más gente. Así de sencillo. Entonces, ese es el tipo de cosas que van a suceder, que a veces parecen insignificantes en el porcentaje, pero en la realidad son un golpe certero a la liquidez y a la posibilidad de subsistir. Ya, de las y en empresas. el caso, digamos, menos complicado, sería despido de personal. Y en el más grave puede llevar al cierre de una empresa. ¿Qué pasa si no tenés dinero al fin de mes para pagar el salario? ¿Qué va a pasar? Vas a tener que quitar 1 o 2 empleados, lo que sea, porque no tenés la liquidez para hacerlo. ¿Por qué? Porque le estás prestando al gobierno. Además, ¿sabes qué le va a pasar a las pequeñas empresas? Cuando terminen el año 2012, van a haber pagado por adelantado, oígame bien lo que le estoy diciendo, al terminar el 2012, van a haber pagado por adelantado sus impuestos del 2012 y sus impuestos del 2013. Eso es lo que va a haber pasado, porque como les estamos pagando tanto por adelantado para ellos seguir gastando, le van a quitar la liquidez a las empresas y van a llegar a fin de año, ¿con qué? Con que ya con lo que pagaron, ya pagaron todos sus impuestos y el gobierno les quedó debiendo. Y entonces van a pasar todo el otro año descontando mes a mes lo que ya le pagaron por adelantado al gobierno. Eso es lo que le va a pasar a las empresas. ¿Cuántas van a poder aguantar eso?
Ahora, pero ¿cómo es que los economistas del gobierno no saben o no entienden esto? O sea, no, si lo entienden. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy claro que lo entienden, estoy seguro que lo entienden. Y ellos mismos cuando uno tiene conversaciones en privado lo saben. Si el problema es que la línea es, yo necesito más gasto popular, que se llama populismo, para seguir bien, para las próximas elecciones, para seguir caminando. Ahí vamos a ver después qué hacemos. Si al final los responsables, como te decía antes, el muerto se lo echamos al sector privado que no quiere invertir, que no quiere trabajar, que no es solidario, que no da empleo. Si es bien fácil lavarse las manos como Pilato y echarle los muertos a alguien más. Y eso es lo que hace el gobierno, eso es lo que hacen todos los gobiernos socialistas. El gobierno socialista gasta el dinero de los demás hasta que se le termina. Y eso es lo que están haciendo, gastando el dinero de los demás. Y eso desgraciadamente tiene un fin. Y lo que pasa es que en un país como el nuestro, que vive del trabajo de la gente, no tiene recursos para estar haciendo eso. Ahora, ¿qué papel juegan en medio de todo esto los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que en algún momento presionan por hacer algunos ajustes, porque haya más ingresos? Por ejemplo, incluso se ha mencionado en algún momento, no es el caso ahora, pero se está mencionando en alguna oportunidad, se ha dicho que hay una presión porque se incremente el impuesto al valor agregado del 13 al 15%, como parte de las recomendaciones o condiciones que han puesto los organismos financieros internacionales. Y gracias que lo mencionaste, porque el ministro de Hacienda dijo en una entrevista ayer que nosotros habíamos dicho que levantaran el IVA, y lo niego rotundamente. Jamás en ninguna discusión, en ninguna plática hemos hablado, ni hemos dicho, ni hemos propuesto que se levante el impuesto del IVA. Estas instituciones, William, como le prestan al gobierno y el gobierno lo gasta mal, ellos están preocupados porque les paguen. Ellos quieren su plata de regreso. Entonces ellos no están preocupados por la salud fiscal del país. Ellos lo que quieren es, mira, anda a ver cómo recoger más para que me pagues. Esa es la preocupación. Y está aprobada el Fondo Monetario en 3 oportunidades en un año. Le sube el techo al gobierno para gastar más, para pagar más subsidios, para pagar más salarios, y le va dando un pantalón cada vez más grande al gobierno, y después se da cuenta que se ha equivocado, y hace un día en la prensa gráfica ustedes lo consignaban, o hace 2 días, que el fondo le dice, híjole, tiene que cortar gastos, tiene que reducir, hasta está hablando de reducir salarios en la cosa pública. Eso, exactamente, pero eso es lo que no entendíamos, porque meses atrás venían diciendo de que no había ningún problema porque para ya traer más préstamos y todo eso. Así es, porque pensaron que esto se iba a ir facilito y que las cosas iban a ir funcionando y que el gobierno iba a entrar en razón, y hoy ya se dieron cuenta que no es así. Hoy ya se dieron cuenta que no hay voluntad de reducir el gasto, ya se dieron cuenta que el despilfarro es enorme, hoy ya se dieron cuenta que ya se acabaron el efectivo, toparon la tarjeta de crédito, rompieron la alcancía y todavía no les alcanza. Hoy están preocupados. Bien, vamos a la última pausa comercial, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. En resumen, nos quedan un par de minutos, Jorge, para que entonces hagamos una especie de corolario de lo que hemos conversado este día. Digamos, con reforma, entonces, ¿hacia dónde va el país? Y sin reforma, entonces, ¿hacia dónde va el país? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo sin reforma? Hoy
Hoy El Salvador tiene un grave problema que se llama despilfarro y demasiado gasto ineficiente. Tenemos dos opciones. O hacemos bien las cosas y nos apretamos el cincho todos, por supuesto el gobierno es de lo que estoy hablando, o pasamos una reforma para buscar más recursos sin importar lo que sucede en la economía. Si la decisión es la primera, este país tiene posibilidades de irse ordenando y con una seria discusión técnica de ir ordenando la casa para el mediano y el largo plazo. Si el tema es una reforma nueva como la que está propuesta, lo que vamos a terminar teniendo el próximo año, más temprano que tarde, lo repito porque los políticos están haciendo cuentas felices que esto se va a empezar a sentir después de las elecciones y que ahorita pueden ganarse el voto y después ven cómo arreglan el problema. Antes de lo que ellos piensan, van a empezar a ver los problemas y eso lo que va a traer como consecuencia es menos inversión, menos empleo y más costo en la vida de los salvadoreños. Quiero cerrar diciendo que como sector privado hemos sido extremadamente propositivos. Hemos estado en 28 mesas, y no me estoy inventando el número, 28 mesas, dando propuestas, dando ideas y tratando de generar mejores oportunidades de desarrollo y no se nos ha escuchado. Lo que la gente ve y escucha en los medios es generalmente la confrontación y el pleito, porque eso es a lo que terminamos cuando hay un gobierno que no escucha, cuando esto se convierte en un monólogo en lugar de un diálogo, cuando las mesas son para la foto y no para las soluciones del país. El sector privado está aquí, ha estado y va a seguir estando tratando de que este país salga adelante. Todo lo que sea suma y multiplicación, vamos a participar. Y todo lo que sea resta y división, lo vamos a criticar. Este país necesita que ordenemos la casa. Ahora, aumento de impuestos no debe ocurrir en este momento. Es que este no es un tema de más impuestos, es un tema de mejor acción y mejor gobierno. Esa es la posición que ustedes van a llevar entonces también a la Asamblea Legislativa el próximo lunes. Sí, no es razonable este impuesto en estos momentos, mientras, y no estamos diciendo que nunca, lo que estamos diciendo es que si usted tiene 20 problemas y todo lo quiere traducir a más impuestos, no va a resolver los problemas. Resolvamos los problemas que tenemos, resolvamos la ineficiencia del gasto, resolvamos el endeudamiento, resolvamos el gasto y el despilfarro, y después podemos hablar de impuestos si es que hace falta algo. ¿Desde afuera ustedes no ven al gobierno en quiebra en este momento o sí? Nosotros creemos que el gobierno tiene un serio problema fiscal y estamos viendo alrededor del mundo cómo países están uno por uno cayendo como fichas de dominó ante la irresponsabilidad fiscal de los gobiernos. Los que más han gastado son los primeros que están cayendo. Los gobiernos están apretándose el cincho, reduciendo el aparato estatal, haciendo las cosas bien, reduciendo impuestos, como tú lo has dicho, mientras nuestro gobierno cobra más impuestos, gasta más, despilfarra más y sigue generando incertidumbre y falta de confianza en los sectores productivos. Vamos en contrasentido. O sea que sí hay medidas que se pueden adoptar antes de llegar a una situación extrema que tenga que ver con todo esto de los impuestos. Definitivamente. O sea, pero eso no se está abordando entonces. En ninguna mesa. Bueno, se nos agotó el tiempo, entonces quiero agradecerle, Jorge, que haya compartido con nosotros este día. Un gusto, como siempre, estaremos a la orden. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea, gracias a ustedes por habernos acompañado. Vamos a tratar de darle seguimiento durante la semana a este tema que es importante y que tiene mucha trascendencia para nuestro país. Nos vemos entonces el día de mañana.